niño hasta que no haga la primera comunión. Porque eso es como una expectativa muy grande. La mía fue muy... Y hay que parar tanto para comer habichuela con dulce. Muchacha, tú estás No, como- para mí fue, yo tenía una hostia. expectativa muy grande, probar el cuerpo de Cristo. Y después que lo probé me decepcioné mucho. Mira, porque te lo untaban en el vino y yo obviamente sabía vino. Ahora a mí me hubiera encantado que me lo dieran con vino, pero de chiquita Mira qué no pasa. estaba de nada. Mira qué pasa. Los niños son literales. Y yo tengo... Yo me lo imaginaba hasta de sabores. Yo creía que sabía oblea igualito o mejor que la oblea. O sea, de verdad. Hay una historia de una niña que no era católica y por su mejor amiga pidió que la bautizaran. La bautizaron y ella hizo la primera comunión. Recuerdo perfectamente bien que la niña... no, ella no hizo la primera comunión. Ella se bautizó. Pero a ella le llamaba mucho la atención que ella oía que decían el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ella le decía, ¿y en tu iglesia comen gente y beben sangre? Porque Ay, son era vampiros. el cuerpo. Ah, O sea, Jesús, ella era claro, ella lo hizo tan literal. Yo no quiero ir a esa iglesia, ahí beben sangre. Y entonces hubo que comen gente. explicarle que no era así. Entonces eso es un poco lo que pasa con el cuerpo de Cristo, porque no les dicen a los niños qué es lo que van a comer, qué es lo que Jesús. esperan. No. Yo recuerdo que para mí fue muy, muy traumática la experiencia de la primera comunión, porque se me pegó la hostia del paladar y no te le podía meter el dedo para despegarla. Entonces a mí fue como yo sentía que yo me estaba asfixiando. ¿Y por qué? Realmente. ¿Cómo así? No se puede meter la mano en la boca. Mi amor, tú no debes tener contacto con nada. El cuerpo de Cristo está consagrado, entonces no se supone que tú le metas el dedo. ¿Tú te metes la mano en la boca? Vamos a darle la bienvenida a No Jorge sabía que no Morillo se y a podía. David. Vamos a darle la bienvenida. En el cursillo nunca te hablan de eso. Tiene que haber etiqueta y protocolo para la primera comunión en el cuerpo de Cristo, ¿eh? Mi amor, Eso yo nadie no me sé lo si... dijo. yo no Vamos a sé- dejarlo ahí mejor. Sí, yo creo que sí. Porque si entramos en esa... De ese tamaño. Nadie me dijo Le que damos eso la no se bienvenida a ¿A ti te Jorge Morillo y al pimpeador, El pimpeador oficial. el doctor Soriano. David Soriano está con nosotras para hablar de un tema que sale no hay, pero en mi casa va a haber. Ya. En mi casa están haciendo hoy, ¿eh? Dejaron el cuerpo de Benito aquí. Ya lo sabes. ¿Tú quieres? Me voy a tener que comer ya. La de mi Frena casa. Correa. La de mi casa, te la mando a casa de Ámbar. Ah, ok. ¿A dónde tú vas hoy? A operar después. ¿Pero a dónde? A la plaza y al dominicano. Ah, bueno, pues después del dominicano tú pasas por donde Ámbar, que van hasta donde Ámbar. Ah, ok. Eso es un hecho. Cuenta con eso. Mira, Es un nosotros... tema que tiene mucho tiempo. Dando Es vuelta, un ¿no? tema recurrente. Cada vez que hay un caso que nos estremece, que es un caso de violación, volvemos a lo mismo, que debía legislarse sobre la castración química, que debía ser un hecho. De hecho, hay un diputado que tiene un proyecto de ley de castración química, y nosotros hemos dicho en más de una oportunidad que la castración química no resuelve el problema de la violación. Una pregunta. Y perdóname, Ámbar, la castración química no resuelve el tema de la violación. Entonces, es un tema conductual, hay un impulso conductual que no tiene nada que ver con la química masculina, de testosterona, de gónadas, no tiene nada que ver con esto. Entonces, tenemos, por un lado, al doctor David Soriano, quien es médico urólogo, que ha estado con nosotras muchas veces, y del otro lado está Jorge Morillo, un reputadísimo psicólogo, colega nuestro, y vamos a tratar el tema desde ambas perspectivas, porque hablaba el doctor Soriano cuando lo contactamos, si se trataba de la castración química o la castración quirúrgica. Ahí me voy enterando de que hay dos tipos de castraciones. Bienvenidos ambos. Antes de eso, mi pregunta, jefa, y si eso se pudiera, eso tendría que ser conjuntamente con la condena, o sea, te condenan por el hecho y también la castración química. Debía ser así. Lo que pasa es que eso no resuelve el problema. Pero, y es lo que, okay. Pero mi pregunta es, usted sabe que un poquito más que yo, ¿se podría, en caso de que eso se apruebe, permitir dos penas juntas? Porque sería condena No, por el hecho y no, que te castren al mismo tiempo, no son hay- dos condenas.
¿Cómo fue? El diputado se llama Yanuel Rodríguez. Jean-Luis Rodríguez. Ya nosotros tenemos el número, lo vamos a llamar, porque ya nosotros habíamos hablado con él, pero igual, vamos a llamarlo. Importante es establecer, primero, que hay dos tipos de castraciones. Yo no sabía que hay una castración química y una castración quirúrgica. Bienvenido, doctor Soriano. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. De inicio, para entender en qué consiste esto, tenemos que ver la hormona que se involucra en este proceso es la testosterona, que es producida por el testículo. Pero para el testículo producir testosterona debe de tener un estímulo por unos órganos que están en el cerebro, que es el hipotálamo y la hipófisis. Okay. Ellas liberan unas hormonas que le dan una orden al testículo de producir espermatozoides y de producir testosterona y unas cuantas funciones más. Entonces, esas hormonas del cerebro le mandan esa orden al testículo y él entonces fabrica la testosterona. Okay. Bien, entonces la castración consiste en bloquear esa señal, en disminuir o bloquear la producción de la hormona que le da la orden al testículo de producir testosterona. Entonces, de esa manera, el testículo no produce testosterona y al no producirse la testosterona, entonces no se producen espermatozoides y no se produce testosterona por el testículo. Okay. Otras glándulas producen testosterona, pero muy poca capacidad como para tener que inhibirlas, como son las glándulas suprarrenales. Ok, ahora vamos. ¿Tiene que ver la testosterona con la erección? Sí, Okay. pero no es tanto la erección, es con el deseo. Si a un paciente en el cual se le hace una castración, resulta que le disminuye la libido, le disminuye el deseo sexual y por lo tanto no consigue una erección, porque no tiene el deseo. Okay. Sabemos sí que realmente el sexo está en el cerebro. Así el cerebro es que te estimula y te dice que vamos a trabajar y le ordena al pene. Pero la orden es diferente, que el cerebro le mande al pene a trabajar, no tiene nada que ver con la testosterona. Okay. Pero obviamente sin deseo no va a hacer nada. David, Bueno, Se supone. Se supone. y ahí entra Morillo. Y hay algo interesante con eso, escúchame, es que la testosterona, aparte de aumentar el deseo sexual, o sea, tú vas sobre el mismo cerebro diciéndole, yo quiero reproducirme, que es la función de ella, actúa también sobre el músculo y también sobre mantener los factores masculinos, o sea, mantener el vello púbico, la masa muscular y eso. Okay. Entonces, cuando se inhibe la testosterona, el cerebro no recibe esa orden y no es el único componente, que produce el deseo sexual. Es uno de ellos y se necesita muy poca cantidad de testosterona para producirlo, pero no es el único factor. Es interesante, es uno de ellos. Tal vez podría ser el primero o el más importante, pero no es el único. No es el único. entonces una pregunta, David. Al momento de hacerse una castración, ya sea química o quirúrgica, y se deshabilite la producción de testosterona, entonces el cuerpo de ese caballero se va a afectar, porque tú estás hablando, entonces los genitales, el vello público desaparecería y aumentarían otras hormonas. Bueno, los genitales no desaparecen. Bueno, disminuirían su ¿Cómo tamaño. ¿Cómo se hace la castración química y la quirúrgica? Sí, de inicio la castración química es una inyección con una hormona de depósito, que es un análogo o un inhibidor de la LHRH, que son las hormonas que están en el cerebro, lo que producen la hipófisis y el hipotálamo. Entonces, al no producirse, al bloquear estas hormonas, no se produce la testosterona. Tienes una duración, dependiendo de la concentración, que va desde un mes hasta un año. Okay. Pero habría que mantenerse constante. poniéndola. Sí, habría que ¿Es mantenerse. costoso esos medicamentos? Es el muy buen punto, son costosos. El más barato costará algunos 10,000 pesos mensuales. O sea que... Eso no va a pasar. ¿Ya? Al año son 120,000 pesos. Vamos con la parte de deseo sexual en el cerebro. Es así. Primero, ¿Es una conducta? Sí, es así. Primero, conociendo Bienvenido. al doctor David, me da gusto conocerle, señores. El doctor David tiene una mano fina, así que
No, aquí se lo saben, los varones de aquí se lo saben. Ustedes, pienso que ustedes, los urólogos, deberían de poner su tarjeta con una mano fina, sí, así como una presentación para que... No, pero además que diga mano fina primero y después el nombre del doctor. El doctor Soriano tiene playlist. El doctor Soriano dice qué tipo de música le gusta, qué tipo de vino le gusta, para cuando haya visita. Pero lo mejor de todo es que el doctor Soriano le dice a sus pacientes cuando están como medio remolones, mira, ya ahí adentro todo, ahí afuera todo el mundo te vio. Todo el mundo supone lo que tú vienes para acá adentro, o sea que colabora. Que aunque no sea verdad, para lo demás fue verdad. Bueno, mira, el primero vamos a hablar del perfil del agresor, o sea, cómo funciona la sexualidad de este violador. Ok. O sea, la estructura psicológica del violador es el poder. El poder. Necesita tener necesita tener una persona de la cual tenga garantía de que tenga más poder que la otra persona. Lo que excita es el temor al otro. Entonces, cuando la otra persona tiene miedo, ellos se excitan. La sumisión. No, es la sumisión. La sumisión de la víctima sobre ellos, o el temor. Por ejemplo, tú te encuentras yo sé que no es el tema, pero necesito como contextualizar un poquito esto. Tú tienes un exhibicionista. El exhibicionista, ¿qué es lo que excita al exhibicionista? La reacción. Es el temor. Cuando la persona reacciona con temor, entonces tiene garantía de que esta mujer no me va a lastimar, tiene menos poder que yo, me tiene miedo, entonces yo puedo tener un nivel de excitación, ¿ya? Por eso es que cuando el exhibicionista tú vas, lo miras y dices, con eso tan chiquito y eso es lo que tú estás haciendo. Hasta ahí llegó. Huye, pero no porque tenga el tamaño, ¿me entiendes? Sino tiene que ver con que no se le teme. Lo mismo ocurre con el exhibicionista, el boyerista, que es el brechero, o sea, como una persona tiene que para excitarse tiene que encaramarse en un techo, ponerse a de ver, escuchar, y con eso intentar ver si hace algo. O sea, ¿cuál es el tema de eso? Que la otra persona no se percate que él está ahí para que no le castigue. O sea, volvemos al tema de que son personas con mucho temor, mucho miedo, y necesitan que la víctima tenga menos poder que ellos. Exacto. Ahí viene el tema igual de los pedofílicos. O sea, ¿por qué un niño? O sea, ¿por qué se tiene que tener sexo con un niño? Si el nivel de calidad sexual con un niño, o sea, ¿cuál es? O sea, no hay ningún nivel de calidad con ese tipo de actividad sexual. No, el niño, pero es una niña, es someterlo, no tiene poder sobre ello. Entonces eso es un juego de sumisión, de temor y de poder. Exacto. Entonces es ese poder el que genera los niveles de excitación. Ahora, tomamos un sujeto de estos, bien, se condena. La persona esta, con el tema es un abusador y vamos a buscar un nivel de castración. O sea, ¿qué tú estás castrando? O sea, ¿qué tú estás deteniendo? La capacidad que tiene la persona de tener una erección o reducir al mínimo el nivel de libido. Pero ese mínimo no sigue, o sea, un mínimo, primero se sigue quedando y dos, sigue teniendo la necesidad de tener poder sobre otro. Exacto. Entonces, aunque no use el pene, usará un dedo, ¿ya? Aunque no use el pene, usará algún tipo de juego o algo va a hacer que ejerza un nivel de poder sobre entendiendo la otra persona. Que el violador es exclusivamente el individuo que penetra. Y el depredador sexual no es exclusivamente el individuo que penetra. Entonces esto podría funcionar, pseudo funcionar. Yo entiendo que no funciona porque es un tema conductual. David, no es un tema anatómico, es un tema conductual meramente. Una pregunta, David. En el caso de que sea, por ejemplo, aprobada este anteproyecto de ley y que sea un depredador, no, un abusador sexual que sea condenado y se le condene, por ejemplo, a 10 años y que se le ponga esas inyecciones, ¿el uso prolongado de esos medicamentos podría afectar a largo plazo esos individuos, los impulsos? No, lo que genera las hormonas que tú dijiste. Sí, realmente, muy buena pregunta. Y realmente el uso prolongado puede producir atrofia testicular. O
O sea, los testículos se van poniendo pequeños. Pero con eso... Pero lo que produce la hormona no necesariamente se afecta. No, vuelve al cerebro. El hipófisis y el hipotálamo. Él vuelve de nuevo, ya lo dejaste de bloquear, el hipotálamo, el hipófisis vuelven de nuevo a producir hormonas, pero ya el testículo al estar atrofiado no puede ser que no desarrolle testosterona a largo plazo. Pero eso tendría que ser a muy, muy, muy largo plazo. Muy largo plazo. Tampoco. Ahora, David, ¿es esa la solución? Médicamente, hablando de que realmente disminuye la libido, tal vez a disminuir la libido no tendrá deseo de tener relaciones, pero como explicaba muy bien Morillo, el tema del poder es algo diferente. Ahora, de que se vea como un castigo de ejemplificación para la sociedad, tal vez. O sea, si ya el que sabe que va a tener un castigo por como un violado, disuasor. como un disuasor pudiera ser. Podría funcionar como un disuasor. Se disuade a un individuo por un antecedente como ese. Es que el tema está que tú estás lidiando con un enfermo. O sea, tú tienes que entender que el sujeto con el abusador, el que abusa sexualmente, es un enfermo. No es una persona que conscientemente entiende que esto está bien o esto está mal, voy a hacer lo bueno o hacer lo malo. No es un sujeto que tiene un impulso que no logra manejar ni logra contener. O sea, el impulso lo controla. El uso permanente, el uso constante de drogas, psicofármacos, podrían ocasionar en un individuo una conducta similar. O, en todo caso, ¿no sería la droga una excusa por excelencia para esta conducta? Estamos hablando de drogas... cocaína, consumo, cocaína... La droga deteriora el cerebro, ¿me entiendes? Obviamente, al deteriorar el cerebro, si deteriora zonas que tienen que ver con la conciencia moral, con el control de los impulsos, si deteriora la zona que tiene que ver más con el lóbulo frontal, que con la planificación, con la organización, con detenerse, si deteriora esa zona, claro que sí. Por ejemplo, algo sencillo, una señora que se pasó todos los años siendo muy correcta, de repente a los 70 y pico de años ya empezó a decir mala palabra y hablaba y que la gente esto y que fulano aquello y que si saqué, bueno, no voy a decir nada por aquí porque estamos en radio a esta hora, pero empieza a desinhibirse y toda la familia empezó a decir, pero abuela, pero mamá, pero ¿cómo va a ser? Y todo el mundo a decir que esta señora que fue muy correcta, resulta que ahora a los casi 70 años se destapó. Entonces cuando se fue al análisis, ¿qué ocurrió? A ella le dio un micro ACV que le afectó una zona del cerebro que tiene que ver con el control de los impulsos. El control de impulso. Y el tema de la conciencia moral. Entonces, si hubiese, o sea, si se tratase de erradicar la conducta, ¿dónde hay que intervenir? ¿Es a nivel de cerebro? Pero mi pregunta... ¿Es donde hay que intervenir? No sería, perdóname, ¿no sería a nivel testicular? ¿Es a nivel cerebral testicular, entonces? no cerebral. Sí. No, o sea, eso es lo que digo. No sería a nivel testicular, tendría que ser a nivel cerebral. Entonces eso no lo haría un ¿Urólogo? Un urólogo, eso sería un trabajo de un neurocirujano. Inclusive antes a pacientes que tenían Estoy especulando, tendrían problemas de conducta, pero no tanto un neurocirujano, es más un trabajo de psicología o psiquiatría. ¿Cómo se llama eso? Terapia de choque. Sí. ¿Es electrochoque? Yo tengo una pregunta, entonces, David. En caso un reseteo, perdona. ¿Podría resolver un reseteo? Es que cuando se carga otra vez el programa va a volver a lo mismo. Entonces mi pregunta es la siguiente, David. Dentro de las funciones de un médico y del juramento hipocrático, porque aquí tú vas a afectar de manera directa e intencionada a un ser humano, o sea, tú no lo estás privando de libertad, tú lo estás afectando físicamente porque tú estás trayéndole situaciones. Médicamente, ¿es correcto? ¿Es ético aprobar una ley que hable sobre castración química cuando tú mismo estás diciendo que tú vas a afectar? Más que aprobarla sería ejecutarla. Ejecutar una castración química porque tú estás hablando que va a afectar no solamente el líbido, o sea, va a afectar todos los órganos que dependan de la testosterona del hombre. Sí, inclusive afecta la bioéticamente cognición. se podría hacer. Realmente la aplicación no la hace un médico, lo puede hacer una enfermera y es bajo la ley. O sea, cuando ejecutan a una persona con la inyección letal, le ponen fármacos
conocido por un médico, pero no es un médico que lo ejecuta. Ok. Sí. Pero bioético sería correcto. Que es curioso eso que preguntas. Claro, porque tú estás creando un medicamento. Eso es por... ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, las diferencias son básicas, pero por ejemplo, si hablamos de un aborto, tú estás afectando a un ser vivo. Cuando hablamos de castración química, tú también lo estás afectando. O sea, la diferencia, tú estás matando a uno, pero a otro tú le estás causando situaciones que lo pueden afectar. Eso es como lo dices, es un tema muy ético, tiene muchas aristas para decir si es correcto o no. Si de inicio la intención es disminuir la libido, es una parte del tratamiento. Ahora, eso es un medicamento que se utiliza también para tratar el cáncer de próstata. Okay. Y si me pregunta, ¿voy a gastar dinero en una persona con este problema o lo gasto en una persona con un cáncer de próstata? Entonces yo al agresor le haría la orquiectomía, es más barata. ¿Y esa quién es? Es quitarle los testículos. Sencillo, o sea, obviamente la ley ya valora y dice, mira, ya él es recurrente, no hay remedio. Más económico y esa el sistema se carga menos. Esa es la quirúrgica. Esa es la quirúrgica, que es quitar los testículos. Y es irreversible eso. Ese sí es irreversible. En caso de, que también es interesante, es irreversible. Si quiere tener hijos ya no los va a tener. Inclusive la castración química a largo plazo puede ser también que le afecte la posibilidad de fecundar. Pero si en caso de que se requiera, se le puede reponer la testosterona pero inyectada. Pero eso es un tema pero interesante porque eso afecta, o sea, eso va en contra de los derechos de esa persona y eso... Y se supone que un condenado no, se le limitan sus derechos. No. Pero tiene sus derechos conculcados mientras está en prisión, pero cuando sale de prisión recupera todos sus derechos. Los recupera absolutamente todos. Y mira que es sumamente interesante esa visión que tú planteas, Ámbar. Es que yo estaba hablando del tema en Estados Unidos, estaban hablando tú entras a un sistema cuando tú eres agresor sexual y estaban hablando de que no necesariamente, ahora mismo no me acuerdo, pero hablaban del caso de un señor que estuvo preso en más de 15 ocasiones por reincidencia y se hizo la castración química y aún así él volvía y lo cometía. O sea, ellos hablaban... El tema no se trata de... Ahí vamos. De orgánico. Ahí va mi pregunta. Hablaba de este señor, que por la castración química a largo plazo, estoy hablando 15 veces, creo que fueron como 20 años, él terminó desarrollando algo con el corazón, una cardiopatía de no sé qué producto voy un momento a publicidad. Él le mandó al Estado. Voy un momento a publicidad. Hablo con Morillo, le dejo la pregunta hecha a Morillo. Hubo un caso muy famoso en España, recientico, digamos que 2-3 meses atrás, de una joven profesora que la mató un individuo que había estado preso y salió en la equivalencia de lo que nosotros tenemos como medio libre. Y este individuo dijo, cuando lo volvieron a apresar, no me dejen salir porque yo voy a seguir haciéndolo. Entonces, dejo la pregunta hecha sobre el planteamiento que tú hacías, David, de que esta era una opción más económica que la otra, la castración quirúrgica, y yo le pregunto a Morillo, siendo reversible, la castración química, siendo reversible, ¿es recuperable un agresor sexual? Ya venimos.